Hola equipo, un saludo cordial para todas y todos. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión del módulo de Bases Biológicas y Anatomía Humana para la carrera de Pedagogía en Educación Física, específicamente para los y las estudiantes de primer año de esta carrera. Ya abordamos los aspectos básicos anatómicos de la columna vertebral, hicimos una revisión de los distintos segmentos, la cantidad de vértebras, el tipo de curvatura, hablamos de las curvas fisiológicas, hablamos de las lordosis y la cifosis, de la relación cóncavo-convexo para poder definirlas y entenderlas de mejor manera. Vimos en términos globales la columna vertebral, por frontal, por sagital, condiciones de normalidad, pero también de patología, y llegamos a una patología que afecta a la columna vertebral, que es tremendamente o potencialmente grave si no es detectada y tratada de manera oportuna, que tiene que ver con la escoliosis. Para saber lo que es la escoliosis, para tener antecedentes más claros de manera más didáctica, les comparto el siguiente video con la pregunta. La pregunta, ¿qué es la escoliosis? Corre video. A veces la columna vertebral de una persona gira hacia un lado y forma una curvatura en forma de S o C. Esto se conoce como escoliosis. Puesto que las costillas se unen a la columna, cuando la columna gira hacia un lado, las costillas se mueven hacia arriba, formando una joroba en la costilla. Esto es más evidente cuando te agachas. ¿Lo ves aquí? Quizá también notes diferencias en el tórax o en el tamaño de los pechos. Los hombros o la cintura tal vez se vean disparejos. La curvatura puede volverse más grande a medida que creces. Es probable que la curvatura se acentúe a lo largo de tu vida, si está en medio de tu espalda y forma un ángulo de 45 a 50 grados. La curvatura puede afectar tu respiración si tiene más de 70 grados. Las curvaturas que forman un ángulo de 35 a 40 grados en la parte inferior de la espalda también pueden acentuarse más a lo largo de la vida. En la mayoría de los casos no sabemos qué causa la escoliosis. A esto le llamamos escoliosis idiopática. La escoliosis no es el resultado de cargar algo pesado, como una mochila, ni de tener mala postura. La mayoría de los pacientes con escoliosis no tienen dolor de espalda. Existen muchos tratamientos para la escoliosis. El médico tomará en consideración el tamaño y el tipo de tu curvatura, cuánto más crecerás y tu estado de salud. En muchos casos, el tratamiento consiste en observar si la curvatura de tu espalda cambia y hacerte radiografías periódicamente. A algunos niños que todavía están creciendo y tienen una curvatura de 20 a 40 grados, les da buenos resultados usar un aparato ortopédico o corsé. El corsé no hace que la curvatura disminuya, sino que se usa para evitar que la curvatura avance o se vuelva más grande. Muchas familias preguntan acerca de los tratamientos alternativos. La fisioterapia, masaje, acupuntura y atención quiropráctica pueden aliviar el dolor de espalda, pero actualmente no existen pruebas científicas favorables que demuestren que pueden detener el avance de la curvatura o que la mejoren. Consulta con tu médico sobre estas terapias. Es posible que tu médico te recomiende cirugía si la curvatura de tu columna está muy pronunciada. Independientemente del tratamiento que recibas para la escoliosis, no permitas que te impida estar activo, practicar deportes o hacer otras cosas que disfrutes. Sigue las instrucciones del médico y llama a las enfermeras especialistas en la columna si tienes alguna pregunta. Muy bien equipo, una vez revisado este video, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, donde vamos a analizar esta patología que, tal como lo señalaba, es una patología que potencialmente puede ser muy dañina para una persona que tiene una evolución que podría ser muy rápida en poco tiempo, cuando se aumentan los grados de desviación. Aparecen tres imágenes. Si se dan cuenta, en la primera imagen se muestra esta cifosis, y en la tercera imagen se muestra la lordosis. Cuando ustedes escuchan esos conceptos ya los tienen claros. La cifosis tiene esta característica, ¿no es cierto?, de
de concavidad anterior y convexidad posterior. Por su parte, la lordosis, tanto cervical como lumbar, tienen esta convexidad anterior y concavidad posterior. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que si bien es cierto, la cifosis y la lordosis son condiciones absolutamente normales y que, claro, cuando están exageradas y aumentadas, colocamos el prefijo hiper y ahí se transforma en una hiperlordosis, una hipercifosis. ¿Cuál es el problema? El problema de la escoliosis es que es una desviación de la columna vertebral en los tres planos. Tal como lo mencionábamos en las primeras sesiones de columna vertebral, la columna no solamente se desvía en el plano frontal, sino que también se desvía en el plano sagital, y si uno la mira desde arriba, también se desvía en el plano transversal. O sea, es como que la columna se dobla para un lado o para otro, cuando uno la ve por frontal, pero también cuando está por sagital, ve que las curvas aumentan, y más encima, al verla desde arriba, ve que los cuerpos vertebrales también rotan hacia un lado o hacia otro. Esa es la complicación de la escoliosis. Y lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver algunos conceptos relacionados con la escoliosis para que ustedes puedan ser un ente promotor de salud en sus establecimientos educacionales, conozcan estos conceptos y sean capaces a lo mejor de identificar a estudiantes que puedan tener esta enfermedad y puedan brindarles el máximo apoyo y cobertura para que puedan resolverlo rápidamente. Aquí tenemos dos imágenes de columna, la primera, una columna escoliótica, ¿no es cierto?, donde se empieza a ver esta deformación en los tres planos. Esa imagen es del plano frontal, cara posterior, pero se empieza a observar cómo esta columna vertebral, sobre todo al final de la curvatura dorsal y al comienzo de la curvatura lumbar, se empieza a ver cómo estos cuerpos vertebrales empiezan a rotar, pero también se empiezan a desviar tanto en el plano frontal como en el sagital. En el video también aparecía claramente que esto trae consigo que las costillas también cambien su configuración y esto provoque a la larga una especie de jiba costal, una especie de joroba costal, que sobre todo queda en evidencia cuando la persona se agacha con las rodillas extendidas y baja a buscar un objeto, por ejemplo. Hay una prueba, que es una prueba muy popular, muy conocida, que se llama la prueba o el test de Adams, que es una prueba muy sencilla que busca identificar la aparición de esta joroba costal, ¿sí? ¿Cuáles son los síntomas y señales de una escoliosis? Lo primero, que empieza a aparecer una curvatura anormal de la columna, hacia un lado o hacia otro. También esto no solamente afecta a la columna, sino que afecta a la postura de la persona en general. Los hombros y las caderas no están alineados. Si uno hace una evaluación postural de esta persona, que ya vamos a ver cómo se realiza y cuáles son los cuidados que uno debe tener al hacer un tipo de evaluación, uno ve que hay un hombro más bajo que otro, ve que hay una cadera más baja que otra, ¿no? Los pliegues, por ejemplo, a nivel glúteo, los pliegues de la rodilla, los que están posterior a la rodilla, cuando uno los observa ve que uno está más elevado que otro. Empieza a aparecer dolor, aunque el dolor no es una condición fija de una escoliosis, hay veces que no da dolor a nivel de espalda. Empezamos a notar cierta dificultad al caminar porque, claro, con la tracción de la musculatura empieza a quedar una extremidad más corta que otra. Existen pequeñas deformidades en las vértebras de la columna vertebral y la persona siente mucha fatiga y mucho cansancio. Y en este punto me quiero detener porque, claro, cuando tenemos una jiba costal, cuando tenemos una desviación hacia un lado particularmente, lo que ocurre es que se empiezan a comprometer órganos que están ubicados en la caja torácica, particularmente y específicamente los pulmones. Por lo tanto, las personas empiezan a tener algunas complicaciones de tipo respiratorio, sin tener mayores antecedentes, y eso también es una señal de alerta. Esta imagen es muy impactante, pero muestra un esqueleto real de una persona que tuvo escoliosis. Entonces, uno puede darse cuenta ahí del impacto que tiene esta deformidad en un hemicuerpo. Y particularmente, en este caso, el hemicuerpo izquierdo está completamente comprometido, desviado, aplastado, apachurrado. Ese pulmón, les aseguro que no está funcionando. Ese pulmón, lo más probable es que si la persona murió de una complicación de tipo respiratoria, una falla respiratoria, una infección respiratoria, una alteración cardíaca. Imagínense cómo hay un hemicuerpo completamente compacto, aplastado, y eso obviamente afecta a todos los órganos que están en esa zona.
Esta es la principal complicación de la escoliosis. Hay una radiografía también que muestra cómo incipientemente comienza a aumentar la curvatura y cómo comienza a desplazarse hacia un lado y cómo esto puede comprometer algunos órganos importantes como los pulmones, el corazón. Aquí también distintos tipos de imágenes que muestran de manera exagerada cómo esta desviación empieza a traer consecuencias no solamente desde el punto de vista musculoesquelético, sino que también desde el punto de vista orgánico, cómo hay órganos que se van comprometiendo. Cuando la escoliosis, y ya vamos a ver en la última parte, cuando hagamos esquemas y rayemos un poco la pizarra y veamos cómo se calculan estas desviaciones y qué es lo que se hace para... Hay métodos como el método de Koch, ya lo vamos a estudiar para ver cuál es la magnitud de esta curva. Bueno, cuando la curvatura de la columna vertebral es mayor a 40 grados, 40 grados y más, puede llegar a 70 grados, y más incluso, se decide por la cirugía. Y la cirugía es bastante impactante también porque aquí está la persona en la primera imagen, ¿no es cierto? Se muestra la persona con la desviación súper grande y en la siguiente imagen se muestra la desviación corregida y con unas barras laterales que van desde arriba a abajo de la columna y que se van atornillando en los cuerpos vertebrales. Entonces uno podría entender que esta es una gran cirugía, pero que de alguna manera ayuda a las personas a resolver los potenciales problemas que se puedan derivar de esta escoliosis. Cuando la escoliosis, una vez calculada a través del método de Koch, alcanza entre los 20 y los 40 grados, y sobre todo si es una persona joven, que un esqueleto inmaduro, que va en vías de desarrollo, se recomienda el uso de un corset. Un corset es una estructura, como ustedes ven ahí, de termoplástico en este caso, con unas fijaciones y anclaje, que permite no revertir la curva, pero sí evitar que esta curva siga aumentando. Y es una estructura rígida que se recomienda usar 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante mucho tiempo. Solamente se saca para hacer el aseo personal, pero se recomienda usar constantemente. El más famoso y conocido y antiguo ya, se usa cada vez menos porque hoy día han aparecido múltiples materiales, otras formas, es el corset de Milwaukee. A propósito de la final de la NBA, bueno, este corset de Milwaukee, que a lo mejor salió de alguna institución, de algún hospital, de alguna clínica de esa ciudad, presenta la combinación de materiales de termoplástico con materiales metálicos, y ahí está calzado, está puesto, digamos, en la persona, y básicamente lo que hace es identificar dónde está la curva y darle un soporte contrario a la formación de la curva para que ésta no siga aumentando. Esa es la razón del por qué se usa este corset. Ahora, no es solamente usar el corset. Una persona que tiene entre 20 y 40 grados también tiene que someterse a un programa de ejercicio físico asesorado por un kinesiólogo, un profesor de educación física, donde va a fortalecer la musculatura, donde va a elongar ciertos grupos musculares que obviamente están acortados, y a lo mejor va a alargar otros grupos musculares que están acortados, y va a acortar otros que están muy alargados. Entonces ahí se juega un poco con el equilibrio para poder remediar lo que más se pueda y evitar que aumente. La misma imagen, una radiografía, y ahí se ve la persona, miren, el ángulo del talle, que es el ángulo que se da ahí a nivel de imagínense, el brazo, codo, se ve perfecto, y la silueta que deja hacia la pared blanca en una parte es mayor y en la otra es menor. En una parte está más arriba y en una parte está más abajo. Hay un hombro que está desviado más abajo, las escápulas también se ven distintas. Todas estas son consecuencias de la escoliosis. Recuerden, el 90% de las escoliosis son idiopáticas. No conocemos la causa. No es porque usted cargó mal la mochila cuando era niño, porque se sentaba mal cuando era niño o niña, sino que aquí hay una suma de situaciones genéticas, ambientales, posturales que podrían afectar a la persona. No se conoce cuál es la real causa, por eso se habla de escoliosis idiopática. Ojo que hay un 10% restante de escoliosis que están asociadas a alguna enfermedad, algún síndrome, algún tumor, por ejemplo, de aparición a nivel de la columna, donde la columna le hace el quite al tumor y tiende a desviarse. Aquí está la misma paciente ahora, post cirugía, y se puede observar cómo cambia notablemente la postura de la persona. Esto le permite hacer una vida de actividades de la vida diaria absolutamente normal. La persona puede caminar, puede moverse de manera fluida, a lo mejor no puede hacer deportes de contacto, obviamente, no puede jugar rugby, no puede esquiar, no puede
hacer movimientos muy exigentes, pero en general le alcanza para tener una vida con una calidad de vida bastante adecuada. Ahí está la secuencia, y esto un poco nos marca el por qué la escoliosis es tan grave, por qué es importante detectarla a edades tempranas, y no solamente detectarla, sino que también hacer un seguimiento de lo que va ocurriendo a lo largo de la vida de la persona, sobre todo en los jóvenes y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, que en poco tiempo, 6 meses, podría aumentar, no sé, de 15 grados a 70 grados. Por eso hay que estar atento y evaluando constantemente. Aquí hay una imagen de la cirugía, la voy a pasar muy rápido para que vean lo traumática y cruenta que es, pero también la imagen positiva de cómo esta cirugía también cambia la vida de las personas. El tema no tiene que ver solamente con postura, sino que también tiene que ver con la salud global de la columna vertebral y potenciales alteraciones genéticas que puedan gatillarse y que puedan provocar este tipo de patología. Lo que vamos a hacer en la última parte, aparte de las reflexiones, las preguntas y los comentarios, es hacer una simulación de lo que es la medición de la columna vertebral. Vamos a utilizar esta imagen y otras imágenes de la columna desviada para poder determinar cómo se calcula el ángulo y desde ahí cómo establecer un tratamiento y recomendaciones para la persona. Cuando la desviación es entre 0 y 20 grados, esto sí lo quiero dejar plasmado en este video, entre 0 y 20 grados o entre 1 y 20 grados, es leve y la recomendación es someterse a un plan importante de ejercicio físico, de fortalecimiento. La persona tiene que ser activa, elongar la musculatura, trabajar la musculatura de la columna vertebral, ¿no es cierto?, y de todo el cuerpo. Cuando la escoliosis es de 21 a 39 grados, la recomendación es continuar con todos estos ejercicios físicos, kinésicos, más el uso del corset. Pero cuando la escoliosis es más de 40, la recomendación es quirúrgica. Y en Chile existe un plan que entrega garantías, el GES, garantías explícitas de tratamiento a una persona. O sea, si una persona hoy día en Chile es diagnosticada con escoliosis severa, no debiesen pasar más de 6 meses para que esta persona esté operada y idealmente en rehabilitación. Porque, insisto, puede comprometer la vida de la persona si se deja pasar mucho tiempo. Por lo tanto, la escoliosis es GES. Y eso es muy importante detectarlo. Y también la escoliosis está inserta en un plan en términos de la educación básica, sobre todo cuando los estudiantes están entre quinto y séptimo básico. La JUNAEP tiene un programa donde trabaja con kinesiólogos en todas las ciudades y donde las escuelas, los liceos, los colegios pueden derivar a los estudiantes cuando uno tiene una sospecha. Y aquí es importante el rol que tenga el profesor de profesora de educación física, en ir identificando posturas, formas, ir visualizando eventualmente este tipo de patología y poder derivar y decir, ¿sabes qué? Tú estás cojeando, tienes claudicación, veo que un hombro está más arriba que otro, cuando corres veo que lo haces con dificultad y te cansas mucho. Mira, anda a JUNAEP, voy a llamar a la JUNAEP, voy a hablar con la kinesióloga o el kinesiólogo y te van a recibir para que te hagan una evaluación o un chequeo y puedan identificar potencialmente una escoliosis. O sea, también en Chile está esa posibilidad y es súper importante que los profesores y profesoras de educación física, como ustedes que están en formación, sepan que existe esa posibilidad. Estimado equipo, con esto hemos terminado la sesión de hoy y ahora entramos a la fase de conversación, de reflexión, que obviamente no va a ser grabada, y donde vamos también a hacer el cálculo de la desviación, de cómo calcular la magnitud de la curva de la escoliosis a través del método de Koff. Me despido y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.